días, tardes o noches tenga usted, ingeniero. Reciba un cordial saludo. Siguiendo un poco con el tema abordado en clase de que son las placas tectónicas. En esta ocasión, nosotros como grupo, conformado por Anderson Vladimir Merino Romero, Saúl Alberto Araujo Romero, William Alfredo Morales, Walter Josué Rivera Fuentes y mi persona, Juan José Reyes Parada, hemos realizado una investigación en donde nuestro propósito principal ha sido demostrar de forma gráfica cómo es que se da un proceso de subducción en ciertas zonas, ¿verdad?, afectadas por este proceso. También dar una pequeña explicación teórica para que el tema abordado quede un poco más claro. Antes de entrar de lleno con el video, con el contenido de este video, quisiera empezar con una pequeña retroalimentación acerca de temas que hemos visto en clase, ¿verdad? Primeramente quisiera explicar brevemente qué es una falla geológica, para tener una idea. Una falla geológica se puede decir que es cuando las fuerzas tectónicas son mayores que la resistencia de las rocas. Se crea una falla geológica que puede tener hasta 200 kilómetros de profundidad. En las rocas de la superficie de la Tierra, una falla es, en otras palabras, como una fisura en la superficie de la Tierra. Sin embargo, la actividad de una falla puede dar lugar a un terremoto importante e incluso a una ruptura de la superficie terrestre, que da lugar a una característica bien conocida en el ámbito de la topografía que se conoce como escarpa de falla, y se produce de forma repentina y abrupta, ¿verdad? Y ya entrando un poco más en sí de lo que es el tema de este video sobre las placas tectónicas, quisiera explicar brevemente también un poco sobre qué es una placa tectónica y también qué ocasionan sus movimientos. ¿Verdad? Que sabemos bien de que existe un puñado de placas tectónicas principales y docenas secundarias. Seis de las principales reciben el nombre del continente en el que se encuentran. Conocemos la placa norteamericana, la placa africana, la placa sudamericana, la placa euroasiática, la placa australiana y la placa antártica, ¿verdad? Todas las placas conforman la litosfera, la capa superficial de la Tierra, que incluye la corteza y la parte superior del manto. Las corrientes de las rocas más blandas que tienen debajo las impulsan como si se trataran de una cinta transportadora de mal estado. La actividad geológica proviene de la interacción de las placas cuando éstas se acercan o se separan. Decir que el movimiento de estas placas cuando se juntan, se friccionan, generan sismos o terremotos. Y todos estos movimientos generan los siguientes límites, que es sobre lo que trata este video, ¿verdad? Entonces, tenemos los límites divergentes, transformantes y los límites convergentes. Primeramente, un límite divergente es que en los límites divergentes de los océanos el magma surge en la superficie desde las profundidades del manto de la Tierra, separando dos o más placas y renovando el fondo oceánico. Así que montañas y volcanes se elevan por esta grieta, ¿verdad? Entonces, como su nombre dice, divergente, es que nacen desde la profundidad de la Tierra, o sea, emergen hacia la superficie, ¿verdad? Y las transformantes, por otro lado, tenemos que las transformantes podría ser un gran ejemplo, la falla de San Andrés, ¿verdad? Es un gran ejemplo de este tipo de límites, en el que dos placas friccionan la una con la otra a lo largo de fallas de desgarre. Estos límites no crean espectaculares fenómenos como montañas u océanos, ¿verdad? Sin embargo, provocan terremotos como el de 1906 que asoló a la ciudad de San Francisco. Y también tenemos límites convergentes que cuando las placas colisionan la corteza se comba, ¿verdad? Formando cordilleras, alguna como la India y Asia, impactaron hace 55 millones de años provocando la lenta formación del Himalaya, el sistema montañoso más alto del planeta. Teniendo una pequeña retroalimentación un poco del tema, seguimos con nuestros compañeros que nos han preparado una explicación tanto teórica como gráfica sobre todos estos pequeños límites. Bordes divergentes o también conocidos como constructivos marcan la zona donde las placas se desplazan en sentido contrario. Esta movilización está provocada por el ascenso del material magmático del manto, que al llegar a la superficie se transforma en el fondo oceánico. A continuación, realizaremos un experimento visual de lo que consiste esta falla. Dicho experimento ha sido realizado con materiales reciclados, en este caso con Oasis.
Podemos observar que debido al movimiento o el desplazamiento de estas fallas, el material magmático, en este caso representado en color celeste, surge a la superficie, pudiendo ser en el océano o la superficie terrestre. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto cuando una placa continental choca con una placa oceánica. De placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico, que se subduce bajo la placa filipina formando las Islas Marianas, y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas necesidades, no se subducen ninguna de ellas, sino que comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años la placa que transportaba la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, de 8.85 metros sobre el nivel del mar. Cuando las placas tectónicas se encuentran en los límites de contacto, a menudo experimentan un fenómeno conocido como falla por fricción o falla por deslizamiento. Este proceso ocurre cuando las resistencias al movimiento entre las placas es superada por la fuerza tectónica que las empuja en dirección opuesta. A continuación, vamos a representar físicamente este fenómeno, en la cual podemos observar lo que ocurre. Imagina dos enormes bloques de roca o dos proporciones de tierra, cada uno representado por una placa tectónica, que están en contacto a lo largo de una falla. A medida que la presión tectónica aumenta, la fricción entre las superficies de contacto de las placas también aumenta. Eventualmente, esta fricción puede alcanzar un punto en que la energía acumulada supera la resistencia de la roca, provocando un deslizamiento repentino. Este deslizamiento puede ocurrir de varias maneras. Puede ser un movimiento brusco y repentino, lo que resulta en un terremoto, o puede ser un deslizamiento más lento y gradual a lo largo del tiempo. De manera de conclusión, podemos determinar que lo que es la tectónica de placas es una teoría unificadora que explica lo que es la variedad de características y acontecimientos geológicos, que se basa en un modelo sencillo de la Tierra que expone la rígida litósfera. Se encuentra fragmentada formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento, llamadas placas, que encajan entre sí y varían en grosor según su composición, ya sea su corteza oceánica, continental o mixta. Entre ellas podemos tener lo que son las fallas convergentes, divergentes y las fallas de desplazamiento, que prácticamente son diferentes tipos de fallas. Unas se unen entre sí, otras se dividen entre sí, que prácticamente su desplazamiento de las mismas es a lados opuestos, y las otras que prácticamente solo giran en direcciones contrarias.